Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su video podcast de confianza. Arre que este es el segundo video podcast que subo en el canal. Pero bueno, quería hacer este video hace muchísimo tiempo y hace mucho que ya me bajó como la idea, pero no sabía bien cómo encararlo, como que necesitaba estructurarlo en mi cabeza y ordenar en mi cabeza, entonces por eso estaba como postergando, pero creo que llegó el día. Les voy a hacer un poco de update de mi vida de estas semanas, porque bueno, hace un montón, como ya vieron, no subía vlog. El último fue el del viaje a Milán, que fue ya hace como 2 o 3 semanas. Antes del viaje a Milán no estaba subiendo ya los típicos vlogs que yo solía subir porque, como mencioné un poquito en ese vlog de Milán, me saturé, me agobié porque todo lo que venía haciendo me parecía como bastante igual y que como si todo el tiempo hiciera lo mismo y no estaba avanzando y no estaba teniendo como ningún resultado diferente. O sea, anímicamente sí, iba notando avance, pero sentía como que me estanqué un poco y me sentía un poco abrumada porque decía no me gusta lo que estoy haciendo. Entonces en ese interín hice como este upgrade que es mejorar la calidad de imagen. Aún así sigo grabando con mi teléfono porque es como eso como que lo hace más cotidiano, digamos. Pero hice como este upgrade de imagen que me ayudó a sentirme bastante mejor y bastante más en confianza con este proyecto, digamos. Para el viaje a Milán yo necesitaba que esos planes, porque esto lo menciono en todos mis vlogs, pero yo tengo un amor y una obsesión con Italia desde muy chica y haber podido ir por primera vez para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado y que encima me lo haya podido autorregalar fue lo más lindo que me pasó en mucho tiempo. Entonces yo decía, necesito para este viaje tener unos planos de la puta madre. Entonces nada, me compré una cámara y el vlog salió bastante lindo, les invito a verlo por si no lo vieron todavía. Estoy muy contenta, la verdad. Obviamente las cosas que estoy haciendo para muchos puede ser que sean cosas chiquitas todavía, pero para mí, que los que más o menos conocen mi contexto, viví años de mi vida en depresión y recién ahora como que siento que estoy abriéndome a vivir realmente y abriéndome a que la vida puede ser buena y abriéndome a que la vida me puede colmar de bendiciones y de regalos. Como que cada pequeña cosita que yo hago, este viaje que fue cortito pero fue bastante enriquecedor y bastante profundo para mí, dar pequeños pasos en pos de, por ejemplo, en mi caso yo estoy en un proceso de pérdida de peso y cualquier mínimo avance que yo haga en esa área, por ejemplo, para mí ya es algo enorme. Y como digo, mucha gente se lo tomará como que, bueno, esta chica avanza bastante despacio, a lo mejor, pero real que para mí es estar manifestando mi mejor versión, que es la intención principal de este canal. Cualquier pequeña cosita que haga para mí ya es grande, porque si ustedes vieran el contexto de lo que fue mi vida, como mencioné, durante tantos años, yo viví hundidísima en una depresión bastante fuerte que empecé a desarrollar desde mi preadolescencia y adolescencia, más o menos desde los 12 años. Contexto, yo soy de Paraguay y yo vine a vivir a España a los 12 años. Desde entonces, todos los cambios que eso conllevó, etcétera. Y bueno, que no me supe adaptar, que me costó mucho porque yo era muy chica y era como bastante... Sentía que no encajaba en el colegio, no encajaba, bueno. Me costó y después sufrí muchísimo bullying y bueno, la pasé como el orto cuando era chica. Todo eso y otras experiencias que tuve también desde muy pequeña, desde muy temprana edad, todo eso empezó a desarrollar una depresión que se apoderaría de mi vida durante muchísimos años, hasta hace literalmente el año pasado, hasta principios de este año, de hecho. Entonces, nada, fueron años y años de arrastrar esa depresión, de vivir hundida, de no poderme levantar de la cama, de que realmente levantarme y lavarme los dientes o arreglar la cama o arreglar el armario, yo que sé, cualquier cosa que para cualquiera es cotidiano y es algo de todos los días. Esto le pasa a mucha gente que, o sea, la gente que atravesó la misma situación me entenderá perfectamente. Son acciones que son cotidianas pero se tornan todo un infierno, sinceramente. O sea, solo tener que dar el paso de levantarte de la cama se puede llegar a tornar el más grande de los infiernos, la prueba más difícil que te puedan poner delante. Y nada, o sea, fueron años y años de estar en ese estado. También años y años de no tratarme porque yo tenía como el pensamiento de que esto se me iba a pasar, de que eso era una etapa oscura, pero que en algún momento se me pasaría. Y cuando yo cambiara determinadas cosas en mi vida, por ejemplo, cuando yo adelgazara, porque también sumado a esa depresión, sufrí durante bastante tiempo trastornos alimenticios, yo tenía trastorno por atracón, después también tenía periodos en los que no comía durante días. Bueno, o sea, hacía auténticas locuras con mi alimentación y con mi cuerpo y tenía una obsesión con que todo pasaba por el cuerpo y de hecho un poco todavía estoy trabajando en eso. La verdad es una cosa que no se supera de la noche a la mañana, pero puedo decir que, o sea, me siento contenta de que ya es un tema que estoy poco a poco superando del todo, pero durante bastantes años arrastré el pensamiento de que todo pasaba por el cuerpo, de que yo tenía sí o sí que ser más delgada para ser
digna de que me quieran, o digna de ser vista, o digna de poder dedicarme a lo que a mí me gusta. En mi caso es la música, por ejemplo, o esto de comunicar. Tenía el pensamiento firme de que no, yo hasta que no sea una chica delgada, con X cuerpo, con X forma, yo no iba a ser merecedora de absolutamente nada. Yo no me merecía ser vista, no me merecía ser elegida, no me merecía ser valorada, no merecía tener amigos. De hecho, yo toda mi vida fui una persona de escasísimos amigos, pero porque también me volví una persona muy selectiva y muy desconfiada. Eso también lo sigo trabajando a día de hoy. Tengo contadísimas personas con las que yo siento confianza realmente, y yo no me siento avergonzada por decir esto. Yo realmente soy de muy pocos amigos. Al mismo tiempo también me hace sentir orgullosa de que yo, gracias a esto, también aprendí a estar sola. Aprendí desde muy chica. Al principio se podría decir que la soledad, digamos, fue una cosa un poco forzada porque, bueno, en el colegio yo sufría bullying, no me quedaba de otra que alejarme del colegio en los recreos, ponerle. Había un parque cerca, yo me iba a las profundidades del parque en un banquito escondido, recóndito, a escuchar música, a fumar, porque cuando yo fumaba, nadie sabía que yo fumaba, pero sí, claramente no es una recomendación porque es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo y a tu organismo. Menos mal no me duró mucho, no llegó a convertirse en algo que me generara dependencia ni nada, así que fue una cosa que me duró una etapa y claramente no me gustaba, no lo disfrutaba, pero yo tenía como mucha cosa de, inconscientemente yo quería autodestruirme, yo quería, no sé, de alguna forma autodestruirme, machacarme, castigarme. Entonces yo lo que hacía era comer en exceso, fumaba, tomaba, o sea, cosas que no me gustaba hacer, pero las hacía a propósito para autocastigarme, porque era un ser tan horrible y me sentía tan horrible. Así funcionaba mi cabeza y no confiaba en la gente, no confiaba en el mundo. Yo tenía como el pensamiento de que yo salía fuera de mi casa, de mis cuatro paredes, de mi pieza, y el mundo me iba a comer viva, y el mundo se me iba a tirar encima y me iba a matar. Esa era mi cabeza, ese era como el monstruo que me esperaba atrás de la puerta de mi habitación, digamos. Desde ese entonces yo desarrollé como mi mecanismo de defensa fue encerrarme en mí misma y en mi habitación. Yo no viví una adolescencia normal y una juventud normal. Yo viví encerrada en mi habitación, escuchando música que era lo único que me sostenía, y suena crudo, pero lo único que evitaba que yo me era la música, o sea, lo único que me sostenía y me mantenía en pie era la música. Yo escuchaba música todo el tiempo y a todos lados no iba sin mis audífonos porque yo no podía escuchar el mundo que me rodeaba, porque yo pensaba, si yo voy sin audífonos y sin la música a todo volumen, yo voy a escuchar cómo me dicen gorda, voy a escuchar cómo me insultan, cómo me miran mal, cómo se ríen de mí. Entonces yo a todos lados, hasta a la esquina a comprar pan, yo iba con los audífonos a todo volumen. Y eso, lo único que me hacía sentir sostenida era la música, el arte, series, no sé, cosas random con las que yo me obsesionaba. Y estaba yo sola con mi computadora y en mi pieza, en mis cuatro paredes. Y esa era mi vida, y esa fue mi vida durante muchísimos años. Igual esto también afectó muchísimo a mi rendimiento en el colegio. Todo eso me llevó a repetir. Eso fue otra cosa que me frustró toda mi vida, que yo siempre sentí que yo llegaba tarde a todo. Hasta ahora, de hecho, a veces me salta el pensamiento de es que estoy llegando tarde a todo. Eso hizo que me invadiera una sensación de culpa toda mi vida y de frustración y de odio hacia mí misma. Yo decía, es que esta no debería ser mi vida debería ser distinta, yo debería llevar otro tipo de vida, yo no tendría que estar viviendo esto, y como que me frustraba y me miraba al espejo y lo peor era que a mí me decían cosas horribles de mi cuerpo, de mi cara, de mí, de mi forma de vestir, de lo que fuera, y yo me miraba al espejo y lo corroboraba, yo decía, es que tienen razón, encima les daba la razón y yo decía, es que tienen razón en decirme las cosas que me dicen, entonces me odiaba más y más y más, en fin, toda mi vida se basó en eso, básicamente, y bueno, más cosas. Después, más adelante vinieron problemas con el alcohol, cuando descubrí el alcohol y descubrí que podía desinhibirme de este mundo, entrar en un estado como de inconsciencia y olvidarme de este mundo. Automáticamente empecé a meterle al alcohol con una frecuencia que no era normal. Yo, por ejemplo, decidí buscar ayuda psicológica. Igual mi primera experiencia buscando ayuda psicológica lastimosamente no fue la más positiva. Igualmente buscan ayuda psicológica, pero personalmente yo no tuve la mejor experiencia, pero llegó bastante tarde. De hecho, el interés cuando llegó un punto, fue a mis 23 años, si mal no recuerdo, que yo dije, yo necesito ayuda porque yo no puedo más seguir así, yo no puedo más seguir por este camino, yo no puedo más que tenga ya 24 años y mi vida siga siendo odiar cada nuevo día. Yo abría los ojos y decía, ¿por qué sigo viva? ¿Por qué sigo acá? Es que, ¿por qué esta vida? ¿Por qué me tuvieron? O sea, yo realmente las veces que me cuestioné por qué me tuvieron, por qué mis padres decidieron traerme a este mundo. Todo esto que estoy diciendo suena muy crudo, pero es que fue mi realidad durante muchos años. Y yo quiero dejar constancia de cómo justamente de una vida tan oscura se puede salir y se puede conectar con una mejor versión nuestra. Pero bueno, les cuento como por pasos.
En fin, eso es como contexto de mi vida a nivel general. En las últimas semanas de diciembre, previas al viaje y posteriores al viaje, yo no estaba subiendo vlogs porque ya llegó un punto que como que me abrumé, decía, esto no me está llevando por ningún... Me autosaboteé realmente porque ya subí igual un video de autosabotaje semanas anteriores y ahí mencioné como justamente, como a mí como que nunca nada que yo emprendí con la intención de lograr algo me salía bien. Pero no es que no me saliera bien. Podía salirme bien, pero yo misma me autosaboteaba, yo misma me tiraba abajo porque yo decía, es que no podés, porque yo siempre tuve una voz interna que me decía, mira si vos vas a poder, mira si vos vas a llegar ahí, mira si vos lo vas a lograr, mira si eso va a ser para vos. Mi mente siempre fue mi peor enemiga, o sea, yo misma fui mi peor enemiga y siempre me ataqué con que, mira si vos vas a llegar ahí, o sea, entonces claro, yo tenía un sueño, yo tenía un objetivo, yo decía, voy a hacer todo lo que sea necesario para lograr esto. En mi caso, una transformación física y también mental y espiritual, no solo física de adelgazar y ya, sino que toda una transformación interna para transformar esa yo que, como les mencioné y como escucharon, era demasiado oscura, estaba demasiado hundida. Transformar esa yo en alguien diferente, en alguien que mira al espejo y no reconozca. Porque yo toda mi vida me identifiqué con esta versión que les comento. Mi mente automáticamente era, pero es que ¿quién sos vos sin eso? ¿Quién sos vos sin la depresión? ¿Quién sos vos sin pasarla mal? ¿Quién sos vos sin tirarte abajo todos tus proyectos? ¿Quién sos vos sin estar mal, sin estar triste? O sea, vos solo conoces estar triste, estar encerrada, no conoces otra cosa y realmente no conocía otra cosa, entonces eso hacía como más arduo el trabajo de, por ejemplo, desprogramar ciertas creencias, desaprender ciertas cosas, todo lo que había aprendido desde chica e introducir nuevas creencias, nuevas maneras de ver la vida, nueva perspectiva, nuevos programas, o sea, se me hacía y se me hace todavía bastante complejo porque es como... Es que lo que a mí me identifica es esto, es la chica triste, la chica, la fea de la escuela, la gorda, la que no tiene amigos, la que vive encerrada en su habitación y no hace otra cosa y sueña en sus cuatro paredes, pero sale allá afuera y el mundo me come viva. Esa era mi realidad y eso era toda mi identidad, entonces yo me podía imaginar a mí en otra versión de mí más elevada, más cool, pero yo sentía eso inalcanzable. Entonces, a esto quería llegar en este video podcast. Miren, les voy a contar cómo fue que yo llegué como a todo esto a todo este mundo de la manifestación, de crear tu propia realidad. Antes no le llamábamos manifestar, pero bueno, a todo esto de que uno realmente tus creencias y tu mente hacen tu 3D, lo que experimentas en tu día a día. Tenemos absolutamente todo, o sea, el poder es únicamente nuestro y este aprendizaje, digamos, esta enseñanza llegó a mí. Yo siempre tuve un lado espiritual, afortunadamente, gracias a Dios, siempre tuve un lado espiritual bastante desarrollado porque, bueno, también por influencia de mi papá, aparte de la música. Mi papá como que siempre también estuvo interesado en temas espirituales, entonces yo desde chica escuchaba hablar sobre esos temas, él me llevaba como a charlas y cosas así, y siempre me interesó, como que siempre tuve un lado espiritual desarrollado, aunque no profundizara en él. Eso también fue lo que me sostuvo y lo que evitó que yo tuviese pensamientos de atentar contra mi vida en momentos en los que realmente la pasaba mal, porque tenía algo que me decía, es que no podés, o sea, eso no es la salida, no es la solución. Y por más de que yo siempre, o sea, muchas veces deseé desaparecer, no deseaba realmente, pero sí a momentos decía como, simplemente quisiera desaparecer, quisiera no existir por un lapso de tiempo y no sentir nada. Claro, un día me acuerdo que en el colegio, que estaba yo en el colegio, tendría, no sé, unos 15, 16 a lo mejor. Había un chico de otro curso, de un curso más grande que me solía cruzar como por el pasillo y sí, ese tipo siempre que me lo cruzaba me insultaba, me decía algo, se reía de mí, me tiraba hacía algún comentario que bueno. Por eso es que también yo, tanto con la calle como en el colegio, yo iba con mis audífonos porque yo no podía escuchar el mundo que me rodeaba porque todo lo que dijeran de mí me calaba demasiado hondo y después estaba todo el santo día, toda la tarde dándole vueltas en mi cabeza diciendo sí, es que tiene razón, es que soy esto, soy lo otro, identificándome con eso y bueno, me dijo algo, me acuerdo que no lo escuché tan bien porque tenía justamente la música puesta y como que en unas escaleras me lo crucé y me dijo algo horrible habrá sido. Yo estaba como que no le hacía caso, como que no me importaba porque yo también siempre tenía esta reacción de que no me importaba, yo todas las cosas que me decían, los insultos que me decían, yo hacía como que no me importaba, pero por dentro obviamente estaba llorando a mares y llegaba a mi casa y me ponía a llorar. Entonces, ese día llegué a mi casa, una tarde fue, siempre me acuerdo de esto, me emociona un poco. Me tiré al baño de la que era mi casa en ese momento y me puse a llorar amargamente y ya en ese momento decía, no tengo los ovarios, o sea, no tengo la valentía suficiente para... Pero no quiero seguir sufriendo, es que no quiero seguir pasándola tan mal. ¿Por qué a mí? Me acuerdo que esa vez dije incontables veces,
Adiós, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi vida tuvo que haber sido así? Me sentí tan mal porque yo desde niña siempre fui muy soñadora, siempre fui de soñar en grande, yo siempre desde muy chiquita, así también me tiraban de mi nube siempre, pero desde muy chiquita yo soñaba con que era artista, con que a mí me gustaba la música, con que yo quería, me veía cantando en un escenario de grande y me veía haciendo arte y me veía triunfando y viajando. Yo desde muy chica eso era lo que visualizaba y lo hacía sin miedo porque no sentía, de chico uno está más conectado con su esencia y no deja tanto entrar a la vergüenza o al cringe o a los comentarios que le dicen no vas a llegar nunca ahí o a nada. O sea, uno de niño no conoce el miedo, no conoce la vergüenza. Yo visualizaba convencida que yo estaba sobre un escenario, que yo cantaba, que yo me dedicaba a la música y yo era muy soñadora y aparte yo veía muchas películas que me inspiraban como High School Musical o este tipo de cosas muy artísticas. Yo decía, es que yo nací para esto, yo quiero ser esto en la vida. Entonces, claro, yo como siendo una niña que siempre soñó con cosas tan lindas, ¿por qué mi vida tuvo que ser tan mala, tan triste? Y bueno, como les contaba, me tiré a llorar en el baño y dije incontables veces, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y nada, obviamente me levanté, me fui, me acosté, me puse a ver el celular y en ese momento fue la primera vez que yo escuché hablar de que uno crea su propia realidad, la primera vez, porque yo nunca fui consciente de esto, siempre como dije tuve un lado espiritual desarrollado, pero nunca fui consciente del tema de que uno crea su propia realidad. Me voy a limpiar un poco las lágrimas porque estoy... Sorry, no era mi plan, yo me había pintado con eyeliner y no era mi plan que esto ocurriera. En fin, me pareció como señal divina y desde ahí también empecé a creer en las señales, en que definitivamente todo el tiempo recibimos señales. Y esto no habrá quien me haga dejar de creer que recibimos señales porque cada tanto a mí me llegan cosas que exclusivamente van dirigidas a mí y digo, esto es demasiado específico, esto no hay manera que no sea una señal divina. Porque no es la típica frase cursi que te encontrás en, yo qué sé, en una galletita de la suerte o en un libro de autoayuda, en frases así de estas motivacionales, sino que a veces hay cosas que te llegan que son mega específicas y que te llegan en momentos muy concretos que decís, ok, esto definitivamente viene desde arriba. En fin, la cuestión me llegó como arte de magia un video de Louise Hay. Fue la primera vez que yo escuché hablar de Louise Hay. Creo que tal cual se llamaba Tú creas tu propia realidad o algo así. Claramente la temática era uno crea su propia realidad en base a sus creencias y todo lo que viniste experimentando todo este tiempo obedeció únicamente a tus creencias de lo que vos tenías en tu interior. Y no te pasan cosas sin más, sino que todo lo que te pasa fue creado desde justamente tus heridas, tus creencias, tus patrones de pensamientos y comportamientos limitantes. Y todo eso como que me voló la cabeza. Como dije, tenía como 16 años probablemente. Y fue la primera vez que escuché hablar de eso y dije, yo nunca había pensado esto de esta manera. Fue como un clic total, como Dios respondiéndome, todo esto que te vino pasando todo este tiempo. No es como que te pasó por tu culpa, porque no va por ahí, claramente. Sino que todo lo que experimentaste ahí afuera, por más de que esto cueste verlo así, porque nos gusta siempre buscar culpables allá afuera. Buscar siempre como a quién culpar, a quién maldecir, a quién decir lo que me hizo, lo que me hizo, lo que me hizo. O sea, sí, no voy a justificar a la gente que me trató mal porque no, o sea, no tiene justificación, pero todo eso hablaba mucho más de lo que ellos tenían en su interior que de mí. Pero claro, yo me la creía, como que yo decía, es que tienen razón. Yo me miraba al espejo y decía, es que sí, me dicen gorda, tienen razón, estoy gorda. O tienen razón, soy fea. Que después con el tiempo yo fui analizando a esas personas. Yo en ese momento no me fijaba en quiénes me decían estas cosas. Pero con el tiempo fui analizando a esas personas y dije, claramente a estas personas les pasaba exactamente lo mismo. En diferentes circunstancias, supongo en diferentes modos. Pero la gente que proyectaba todo eso tan horrible en mí, era gente que se sentía así. Y de grande lo pude ver, lo pude comprobar porque me di cuenta cómo eran esas personas. Y claramente eran toda gente que estaba destruidísima de la cabeza. Todo esto también me ayudó con el perdón, con el limpiar todas esas heridas, con el sanar, con el decir, ok, te dejo ir. Yo siempre decía, es que esa gente me arruinó la vida, el colegio me arruinó la vida, yo lo decía así tal cual. Y claro, desde que lo empecé a ver como que todo lo que se me estaba generando venía exclusivamente de mi cabeza, hice como una meditación, un viaje de introspección para analizar que yo qué creía, porque yo nunca me había parado a pensar cuáles eran mis creencias, cuáles eran mis ideas, cuáles eran mis heridas, qué yo pensaba, cómo yo sentía, qué creencias tenía sobre determinadas cosas. Y claro, me di cuenta o sea, fui analizando mis propias creencias sobre mí misma y sobre todo. Y todo cobró sentido porque, claro, yo qué creía. Yo, primero que nada, tenía como bastantes creencias instaladas ya desde muy chiquita. Que esto, bueno, viene de mamá y papá, pero claro, es que mamá y papá, en mi caso al menos puedo decir que no, los errores que hayan podido cometer no los cometieron con la intención de hacerme daño y la intención de joderme. Yo sé que hay padres que son hijos de
pu en este mundo, lastimosamente, y que no merecerían ser padres. Pero en mi caso puedo decir que yo tuve la suerte de tener muy buenos padres, pero claro, han habido determinadas ideas, creencias sobre el merecimiento, creencias sobre, bueno, determinadas cosas que se sembraron en mí, que las proyectaron en mí, claramente con la intención de educarme, de lo que fuera, pero las proyectaron en mí y yo terminé absorbiendo eso y eso terminó echando raíz en mi mente y me terminó mostrando, o sea, el video de Louis Hay lo que decía era que afuera se te está mostrando una película de todo lo que vos tenés acá y de todo lo que absorbiste desde niña y de todos los patrones que se te instalaron, consciente o inconscientemente. Entonces todo lo de fuera es un espejo y todas las personas de afuera, todo me estaba espejando algo mío, algo de mí, algo que yo tenía que ver en mí. Y ahí ese fue como el cambio definitivo. Ahí fue cuando yo tomé conciencia. Obviamente después tuve un montón de recaídas y después bueno, fue todo un camino, no fue que ahí se solucionó todo para siempre, pero sí ahí fue como un punto como de quiebre totalmente, un cambio totalmente radical, porque ahí fui yo analizando por primera vez qué yo creía sobre mí misma y yo había tomado, como dije, determinadas creencias que absorbí primero de mamá y papá de chica y después con el tiempo también fui analizando y fue analizando como la vida que tuvieron mis padres, por ejemplo, o la crianza, y muchas cosas cobraban sentido porque yo decía, claro, es que él y ella creían determinadas cosas porque sus vidas los convencieron de determinadas cosas y claramente esas creencias las proyectaron en mí y uno cuando es chico tiende a ver a los papás como superhéroes. ¿Qué pasa? Que cuando tu superhéroe, tu superheroína se te cae en cierto modo del pedestal en el que ponemos nuestros padres, claro, eso genera una herida tan grande. Y ahí es cuando entra que nuestros padres no son superhéroes ni superheroínas, son personas que están aprendiendo a vivir al igual que nosotros. Son personas que también están viviendo por primera vez, que también están experimentando un montón de cosas por primera vez, que no se las saben todas, pero de chicos como que depositamos en ellos la responsabilidad y la obligación de que te las tenés que saber todas, como un nivel de exigencia. Me pasaba mucho que había muchas cosas que yo decía, muchas creencias que después yo desmenucé ya de adulta y decía, Dios mío, claramente esto fue algo que proyectaron en mí, no fue una cosa que hablara de mí realmente. Y ver eso fue como la revelación del siglo. Ya después, obviamente, cuando yo tengo mi propio despertar y mis propias revelaciones y mi propio ver la vida con mis propios ojos y no con los ojos de mi mamá o de mi papá, o no escuchando porque yo durante muchos años las voces que tuve en mi cabeza no eran la mía. Yo no tuve voz propia durante muchísimos años, hasta hace muy poco fue que yo dije, ¿cuál es la voz de Magalí? ¿Cuál es mi voz? ¿Qué es lo que yo diría enfrente de esto? Yo toda mi vida la voz de mi cabeza fueron las voces de mis padres. Mi cabeza me hablaba como me hablarían mis padres, como me hablaría mi papá, o me decían lo que me diría en determinadas situaciones mi papá o mi mamá. Cuando me di cuenta de esto también, de que yo no tenía voz propia, de que todo este tiempo fue la voz de mi mamá y la de mi papá. Yo no sabía qué pensaba Magalí, qué pensaba yo respecto de determinadas cosas, cómo actuaría yo y no cómo actuaría mi mamá ante determinadas cosas o mi papá. Y ahí también fue como que cambió un montón de creencias, cambiaron un montón de patrones que me venían limitando un montón de cosas. Fue como teniendo mi propia voz y mis propios ojos. En fin, volviendo a lo que estaba contando de la vez bueno, que tuve como mi primera revelación. Fue como una respuesta inmediata porque habrá sido una hora después que ya cuando me calmé, me topé con este video que dije de Louis Hay y ahí fue como que arrancó el camino de ver cómo mis creencias iban influyendo directamente en todo lo que me pasaba a mi alrededor y también ir cambiando como las creencias que eso me había generado a mí, como lo que decía, yo me miraba al espejo y yo me odiaba porque yo decía, es que todos los que me dicen que soy fea, que soy gorda, que soy no sé qué, esto, lo otro, tienen razón, yo les daba la razón. Así fue como fui avanzando en todo este camino. Después obviamente fui como adentrándome en el mundo de manifestar en fin, que antes no le decían manifestar, le decíamos simplemente crear nuestra realidad a raíz de nuestros pensamientos. Y yo eso no lo habían sabido, yo ya lo había comprendido a nivel consciente desde que lo escuché esa vez, pero me costaba como el encarnarlo, digamos, como el vivir desde ahí. Entonces, no fue hasta hace muy poco, justamente en esta semana que no estuve subiendo vlog, que fui como, me estuve sintiendo, antes del viaje a Milán me estuve sintiendo nuevamente bastante deprimida, si bien yo ya tenía asegurado el viaje, ya quedaba poco, también quedaba poco para el concierto que a mí me hacía mucha ilusión ir, todo eso, igual yo estaba como bastante deprimida, bastante bajón. No dejaba de hacer mis cosas, obviamente, pero estaba igualmente de bajón, estaba igualmente sintiéndome como insuficiente, sintiéndome muy mal con mi imagen. O sea, estaba teniendo un conflicto con mi imagen, porque me miraba al espejo y te juro, me generaba un rechazo, me veía y decía,
realmente me generaba mucho rechazo. No me gustaba mi pelo, no me gustaba... De hecho, por eso me teñí de negro. Somos nuevamente pelinegra, este es mi color natural. No soportaba mi pelo, no soportaba mi cara, no soportaba mi cuerpo, no soportaba... Oh, quería que todo cambiase de un momento a otro. Y ahí fue que me entró como una cosa de que decía, ¿por qué mi yo ideal, que es esa yo que yo visualizo con determinado pelo, con determinado cuerpo, con determinadas características, y no solo físicas, sino mentales y espirituales también? ¿Por qué esa versión de mí es algo a alcanzar y no puedo ser ya esa versión de mí? Porque esa versión de mí la sigo viendo como algo lejano, como algo que es un objetivo. Y mi yo ideal desde esos años que les comento sigue siendo un objetivo hasta el día de hoy, una meta a la cual llegar, y no puedo ser ya hoy todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que seguir esperando? ¿Por qué tengo que seguir acá estancada, viendo la vida pasar y no siendo esa versión de mí? Y ese era el mayor conflicto que se apoderó de mí durante esas semanas que no subí nada. Después se vino el viaje y fue como una desconexión, y en el viaje como que conecté con una parte de mí porque me hizo bastante bien, me sentó bastante bien, la verdad. Todo se presentó tan amable ahí en Milán, todo se presentó tan calmo, tan tranquilo, tan bonito, tan amable, como si esa ciudad me hubiese, y bueno, Italia en general, me hubiese que me estaba esperando desde hace un montón de tiempo y llamando desde hace un montón de tiempo. Como mencioné, creo, en mi video de Milán, justamente, yo sé que yo voy a terminar viviendo ahí algún día. Algún día mi vida se estará desarrollando ahí, no sé cuándo, no sé cómo y no sé en qué ciudad exactamente, pero mi vida se va a estar desarrollando ahí y yo voy a estar viviendo ahí en un futuro bastante próximo. Hecho está. Hecho está. En fin, me abrazó totalmente, o sea, me sentí como un abrazo a mi alma, como si Dios, a través de estar en ese lugar, me hubiese abrazado mi corazón, hubiese tomado mi corazón y lo hubiera abrazado. No sé, sentí una paz extraña, y hace un montón de tiempo, o sea, me olvidé totalmente de ese conflicto que estaba teniendo, que mencioné, con mi imagen, con mi vida, con todo. Y nada, fue una desconexión totalmente, y una paz, y allá donde iba había tranquilidad, había paz, había un ambiente, por más que hubiese gente, porque es una ciudad con bastante turismo, por más que hubiese gente, yo sentía una paz y una tranquilidad y un silencio. Te digo, una tranquilidad, como si yo estuviese caminando dentro de mi burbuja, protegida por mi burbuja, no sé. Fue demasiado lindo, la verdad, muy linda experiencia. Entonces estaba como con una mezcla de pensamientos y de sentimientos y de conflictos internos, hasta que de un momento a otro hice como un clic, que dije, mi yo ideal no tiene por qué ser algo que alcanzar, una meta que alcanzar, un objetivo al cual llegar. O sea, yo estaba encarando todo este tiempo, todo este proceso, todo este viaje de transformándome en mi yo ideal. Lo estaba encarando justamente como persiguiendo un objetivo, como persiguiendo un fin, y no como algo que ya es a día de hoy. Y en ese momento hice un clic mágicamente, que no fue mágicamente, fue realmente haciendo una oración, elevando una oración, digamos. Yo soy una persona, como dije, no soy religiosa, no practico ninguna religión, pero sí creo en una fuerza superior. Yo a veces le llamo Dios, universo, llamarlo como quieras, para mí es todo lo mismo, pero siempre como que estoy agradeciendo al universo, siempre estoy agradeciendo a la vida. Fue que yo dije en ese momento, Dios o universo, amado universo, te dejo ser, te dejo entrar a mi vida, te abro las puertas de mi corazón, de mi vida, de todo. Transforma lo que creas que tenga que ser transformado, y lo que veas que tenga que ser transformado. Que todo lo que deba ser transformado dentro de mí sea transformado. Simplemente lo dije. Hay cosas con las que realmente no sé cómo lidiar, hay cosas que no sé cómo gestionar, hay cosas que no sé qué mierda hacer, qué hacer con esto. También siempre fui muy analítica y muy como de querer ver de dónde viene cada cosa, cada pensamiento, cada patrón limitante, cada cosa. Esto viene de acá, esto viene de esta herida, de esta edad, de cuando me pasó esto en la infancia, y no sé, siempre estoy analizando todo. Y una de las cosas que Dios me dijo, si se quiere, a través de, bueno, distintas señales, es cerrar un poco el orto, cállate un poco. Quédate un poco, un rato en silencio y simplemente sentí. Yo siempre me di cuenta que yo siempre tuve miedo de sentir, porque claro, las veces que sentí, eso significó peligro, y mi ser, mi cuerpo, asocia sentir con peligro muchas veces, con amenaza. Entonces, como que yo había un montón de cosas que de repente venían a mí, pensamientos yo qué sé, de cualquier cosa negativa, que yo decía, no, esto no es espiritual, desechado, no tengo que estar sintiendo esto, basta. Y claro, no me daba permiso de sentir muchas cosas. De repente me surgían ponerle sentimientos de envidia, de resentimiento, de acordarme de algo y sentía bronca, de pensamientos malos hacia otras personas, o yo qué sé, cualquier cosa así que no me siento nada orgullosa de sentir, pero me venían de repente. O recuerdos de años atrás, de cosas que no hice, que pude haber hecho mejor, o de que no actué de determinada manera. X. Y yo lo que hacía era cortar eso, no darle espacio, no darle lugar, no darle entidad, y cortar, y tratar de cambiarlo por pensamientos de espiritualidad falsa, de espiritualidad completamente fake.
Porque justamente lo que uno tiene que hacer cuando esos pensamientos surgen a la afuera es sentirlos y agotar esos sentimientos. Sentir, de repente te viene ansiedad hacia algo, o un pensamiento de odio, un pensamiento de envidia, un pensamiento de resentimiento, un pensamiento de lo que fuera. Justamente está saliendo en este momento que estás de transformación, de limpieza, de purga, de sanación, de evolución. Justamente te van a surgir cosas oscuras, te van a venir de dentro porque justamente estas cosas te están diciendo, ya estás listo para verlo, ya estás listo para verme. Así que voy a salir afuera, voy a ser consciente de lo inconsciente para que justamente lo enfrentes y ya hagas lo que vos necesites hacer con ese sentimiento concretamente. Ya lo purgues, lo sanes, lo transmutes, lo transformes, lo entregues a Dios o lo enfrentes como mejor te venga, como más te ayude y hagas lo que tengas que hacer con eso. Después de haber dicho esto de Dios transforma todo lo que deba ser transformado y solté eso, o sea, solté esa intención. De un momento a otro, de días para otro, o sea, literalmente era de un día para otro o pasaban 2 días, 3 días. Y automáticamente yo me encontraba sintiendo radicalmente distinto a lo que me venía sintiendo antes o de lo que venía pensando. Y ahí fue cuando yo realmente caí, o sea, me cayó la ficha de que mi yo ideal, ya soy mi yo ideal hoy. De que mi yo ideal la tengo que encarnar hoy. No tengo que perseguirla. Claro, yo siempre tuve como mi yo ideal, como dije, una cosa que está acá arriba a la que yo tengo que llegar. Entonces, cuando yo baja de peso y cuando yo me empiezo a ver más segura en mí misma en el espejo y me empiezo a sentir un poco más segura en mi cuerpo y me empiezo a sentir un poco más linda, voy poco a poco a encarnar a mi yo ideal. Cuando yo empiezo a sentirme más segura también de lo que hago, que es la música, o de lo que sea, un poco más extrovertida, cuando yo me empiece a ser de determinada forma, a ver de determinada forma, a comportar de determinada forma, ahí estaré encarnando a mi yo ideal y estaré empezando a encarnar a mi yo ideal. Y claro, ahí el mensaje de Dios claramente fue, tu yo ideal tiene que empezar a ser encarnado hoy con lo que tenés, con las herramientas que tenés, con lo que tenés hoy. Vos tenés que empezar a sentir que ya sos tu yo ideal, no que lo vas a alcanzar cuando adelgaces o que lo vas a alcanzar cuando hayas obtenido determinado logro. Entonces ahí como que se me dio la vuelta todo, que esto para mucha gente más consciente seguro que será algo re obvio, pero para mí no lo era. O sea, para mí realmente mi yo ideal era algo externo a mí, algo que no soy hoy y que está ahí en un pedestal, que lo tengo ahí arriba, que yo algún día voy a llegar ahí, pero no como algo que ya puedo empezar a actuar como mi yo ideal hoy. ¿Cómo actuaría mi yo ideal? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo habla? ¿Cómo se comporta en sociedad? ¿Cómo se alimenta? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué rutinas tiene? Y empezar a actuar desde mi yo ideal, no en pos de convertirme en mi yo ideal, sino empezar a actuar desde esa versión de mí. Porque esa versión de mí ya soy a día de hoy y esto es lo que muchas veces no entendemos, que es que lo único que está transcurriendo es el presente, lo único que tenemos es el eterno presente y todo lo que hay en este mundo, todo lo que tenemos es este momento presente. No existe tal cosa como voy a convertirme en mi versión ideal y voy a convertirme en esa versión de mí con un mejor cuerpo, con mejores hábitos, con tal. O sea, no existe voy a llegar a eso. Existe lo soy. Existe el lo soy a día de hoy y actúo desde ahí. Ahora no lo puedo ver porque obviamente la realidad 3D tiene como todo un periodo de gestación y todo un periodo de delay, digamos, que se tarda un poquito, pero al toque, en cuanto empezás a estar convencido de que sos eso que deseas manifestar, deja de ser un deseo y se convierte en lo que experimentás día con día y empezás a ver los frutos de esa vida que querés vivir, de esa versión de vos desde la cual te querés experimentar. Y nada, o sea, fue como se me dio totalmente la vuelta a todo. Y también eso me llevó a pensar en que definitivamente no hay nadie a quien culpar, nadie a quien endilgarle la responsabilidad de que por tu culpa yo soy así, por tu culpa. No, está en nuestras manos. Puede ser que haya que personas externas a nosotros nos hayan causado heridas, nos hayan causado creencias, pero está única y exclusivamente en nuestras manos que, sabiendo esto, sigamos en la misma, sigamos en esa misma línea de limitaciones, de no confiar en nosotros, de no actuar desde nuestra versión ideal porque nos pensamos que es una cosa que está fuera de nosotros cuando es algo que ya vive acá y que simplemente tenés que empezar a actuar desde ahí, no alcanzarla. Es de esa forma en la que se manifiesta, es de esa forma en la que nos convertimos en esa versión de nosotros, no esperando convertirnos cuando tengamos unos resultados físicos o cuando tengamos unos resultados en el 3D. Y nada, eso fue como el click que hice en estos días y me alegra mucho que haya sido, nada, ahora finalizando el año, porque
puedo decir bastante orgullosa que estoy finalizando este año tan bien, o sea, en comparación a cómo lo empecé, que lo empecé bastante bajón, lo empecé bastante complicado, pero aún así este año fue el más lindo de mi vida. Conllevó obviamente despedidas, conllevó cosas que no estuvieron muy buenas, que fueron tristes, que fueron dolorosas, pero también conllevó muchísima transformación, muchísima conciencia, muchísima expansión, o sea, conllevó muchísimas cosas tan maravillosas que realmente agradezco tanto, y por primera vez me estoy atreviendo a buscar cosas nuevas, a experimentarme, a no temerle a la gente, no temerle al mundo que está allá afuera, no temerle a las experiencias, y a darme cuenta de que todo aquello que yo experimente responde únicamente a mis creencias, a las creencias que me vinieron limitando hasta el día de hoy. Y me autocreé como una especie de frase que me la trato de repetir para ser siempre consciente, para mantenerme como en este estado de conciencia de que absolutamente todo lo que yo vea allá afuera responde únicamente a mi vibración y a lo que yo esté vibrando y yo esté emanando. Y es, cada vez que yo en mi 3D no vea la vida de mis sueños, es porque tengo que trabajar en una creencia o en algo que me está limitando, en un patrón. Entonces ahí automáticamente viaje hacia adentro, introspección, análisis y meditación, e identificar qué es eso que me está frenando. Últimamente me estaba sintiendo estancada y estaba diciendo, estoy en un periodo de estancamiento en el que yo estoy re bien, o sea, estoy como mucho mejor, mucho más liviana de lo que venía estando durante todos los años oscuros de mi vida, pero no, tampoco pasaba nada más. Era como, bueno, pero tampoco veo que se mueva tanto mi 3D. Todos los días son iguales, todos los días la misma rutina, todos los días voy a mi trabajo y vuelvo y ya está, y no pasa nada más interesante, no me está pasando nada. Claro, no es que no esté pasando nada y no es que esté estancada, sino que la vida me está poniendo ahora un lienzo en blanco enfrente para que ahora sí yo, que ya soy consciente de que yo soy la única artífice de absolutamente todo y la única creadora de mi realidad, Dios me está diciendo, bueno, toma el lienzo, ahora vos pinta lo que a vos se te cante el culo, porque ya sos consciente de que vos sos la única creadora, la única artífice, no hay culpables, no hay nada y nadie ni nada más que te esté frenando, que te esté limitando. Ahora, este periodo no es de estancamiento, es de que te pongas creativa y te pongas a pintar ahora sí lo que vos realmente querés vivir, lo que vos realmente soñás, lo que vos realmente deseas experimentar, la vida que realmente viniste a este mundo a experimentar, porque no vinimos a este mundo a pasarla como el culo y a sufrir y a estar en oscuridad. Es parte de la vida, o sea, todo el periodo de oscuridad, todo el periodo de estancamiento, todo ese periodo de estar hundidísimo y de, bueno, todo lo que me pasó a mí personalmente al menos, fue parte de esto, porque todo eso solamente me condujo a este estado de conciencia. Tarda más, tarda menos en unos y otros, pero da igual, al fin y al cabo el tiempo que nos tome es lo último y lo que menos importa. No hay tiempo, no existe el tiempo. Entonces muchas veces pensamos que llegamos tarde, que ya no tengo edad para hacer esto, ya está, ya se me pasó la oportunidad, ya se me pasó el tren. Mentira, vos todo el tiempo estás creando tu realidad, solo que no la creamos conscientemente. Todo lo que tenés ahora, todo lo que ahora conforma tu realidad, vos lo creaste. Todo el tiempo estamos manifestando y todo lo que podemos ver nosotros lo manifestamos. Entonces, al ser consciente de esto, no te queda de otra que tomar las riendas y ponerte a manifestar lo que realmente querés, lo que realmente querés vivir, lo que realmente querés experimentar. Si no es y no se parece en nada a lo que es tu vida actual, está en tus manos. Dios te está poniendo el lienzo delante para que pintes lo que a vos se te cante. Ahora sí, lo que vos quieras. Entonces ahora me toca ponerme creativa realmente. También conecté con mi yo creativa, porque mi yo creativa era algo que yo había como intentado matar de mí misma, porque situaciones de la vida que me hicieron sentir como que eso era ridículo, que eso no, que me dejé eso y me dediqué a otra cosa, que dejé de perder el tiempo. Entonces mi yo creativo me empezó a dar cringe, como imaginar, visualizar y todas esas cosas. Llegó un punto que me empezó a dar cringe porque decía, estoy siendo una ridícula de mierda porque yo no puedo tener la vida que yo sueño. Yo estas cosas que imagino, visualizo y flasheo no las puedo tener. Entonces maté a mi yo creativa. Ahora me estoy reconciliando, porque esto es muy importante, es un ejercicio bastante importante, el ahora mismo visualizar la que sería la vida de nuestros sueños y las cosas que nos gustaría experimentar, por más delirantes que sean. De hecho, mientras más delirante, mejor. Generarte la emoción que eso te haría sentir, que tener eso, como si ya fuese una realidad, te haría sentir. ¿Qué te haría sentir tener exactamente eso que ahora mismo soñás? Al visualizarlo, al imaginarlo y al hacer como que ya está acá. ¿Qué te genera? Al generarte esa emoción, estás automáticamente abriendo el canal para atraer eso. Automáticamente eso ya es tuyo y ya te pertenece y ya está llegando, está viniendo hacia vos, porque en el momento en el que deseas algo, eso ya te pertenece, eso ya es tuyo, eso ya te corresponde por ley divina. En el momento en el que querés algo, ya está, ya hecho está. Porque los deseos que tenemos que nos alinean con nuestro propósito vienen de Dios, y es Dios quien los pone en nuestro corazón y quien hace que eso esté ahí dentro. No nacen porque sí, para que te sirvan de motor justamente para dirigirte hacia ahí, y no va a ser el resultado al final lo que sea como el premio, sino el camino.
Y esto a mí también me costaba mucho entenderlo, porque yo decía, ¿cómo que el camino es lo más aburrido que hay? Yo quiero ya el sueño cumplido y la meta cumplida, quiero llegar ya al resultado. A mí me la pela el camino, yo no quiero dar nada al camino, me frustra el camino. Pero recién ahora entendí a qué se refieren con que el camino es lo más importante. Eso es lo que te transforma y eso es lo que te genera como el cambio, la sanación. Por eso es que dicen que el camino es lo más importante, porque ahí está la sanación realmente. Y en cuanto nos conectamos con eso, automáticamente la vida se vuelve la vida de nuestros sueños. La diferencia de cómo yo me venía sintiendo, de lo hundida que me venía sintiendo a cómo me siento ahora, es abismal. No tengo ni punto de comparación con la que era a principios de este año. Puedo decir que me siento mucho más cerca y mucho más conectada con mi yo ideal, con esa versión que estamos manifestando en este canal. Por eso se llama Manifestándome. Todo este año se trató de eso, justamente. De soltar creencias, de soltar patrones, de limpiar y purgar. Y en el medio la pasé bien, la pasé mal. Fue una montaña rusa totalmente, pero ahora puedo decir que estoy orgullosa de cómo estoy terminando el año. Las veces que con miedo y con un poco de desconfianza me atreví a creer y como que di como el pequeño salto a creer y me di cuenta de todo lo que se puede llegar a manifestar y de todo lo que se puede llegar a crear. Solo está en nuestras manos, o sea, nosotros somos los artífices y los pintores del cuadro y está en nuestras manos pintar lo que nosotros queramos y no que la realidad se pinte sola. Está en nosotros, está acá, absolutamente todo lo que vos quieras, lo podés manifestar y lo podés obtener y lo podés crear. Ahora sí puedo decir que estoy con el pincel en mano creando la vida que yo siempre soñé y la vida que yo me merezco también por ley divina y que nos merecemos por ley divina. Con todo el pesar del mundo al principio, tomé el paso de levantarme y de dar pequeños pasos. Ahí también aprendí a, por ejemplo, a hablarme bien y a dejar de hablarme mal, porque yo estaba muy acostumbrada a hablarme mal, porque era lo único que yo sabía hacer, era lo único que conocía y también como me tomé en su momento como escudo protector y como mecanismo de defensa el tratarme mal yo y el insultarme yo y el meterme yo misma conmigo misma para que no me duela cuando desde fuera me traten mal. Ser mi propia enemiga, mi propia mayor enemiga. Nadie me va a tratar peor de lo que me trato yo y nadie me va a odiar tanto como me puedo odiar yo. Entonces, claro, después me di cuenta de que absolutamente todo eso estaba haciendo, el 3D que estaba teniendo y todo eso estaba creando mi realidad y todo eso estaba influyendo en la creación de la que era mi realidad. Ahí automáticamente dije, o me dejo de hablar mal o me dejo de hablar mal porque no puedo seguirme tratando así sabiendo que a través de eso estoy creando mi realidad. ¿Quién más va a ser mi mejor amiga allá afuera si no lo soy yo? ¿Quién más va a ser el amor de mi vida allá afuera? Un hombre no va a venir a ser el amor de mi vida si yo antes no soy el amor de mi vida. Por último, para cerrar, quería leer una cosa que me autoescribí, porque yo a principios de este año me propuse escribir todo lo que me pasaba con el fin de sacar fuera y ya no reprimir nada más. Me creé como grupos de WhatsApp conmigo misma, obviamente, en los que solo estoy yo. Uno se llama Universo Mailbox, que es donde hago mis manifestaciones y pedidos al universo. Otro es un grupo con el que hablo de cosas X, tipo me pongo listas de la compra o listas de lo que quiero hacer hoy, ponerle. Y otro se llama Catarsis, que es donde me escribo textos a mí misma. Lo recomiendo muchísimo hacer esto, si lo querés hacer en papel o si lo querés hacer así en WhatsApp o en notas de tu celular, donde mejor te venga. Te recomiendo mucho esto porque yo ahí empezaba como a escribir mensajes de, por ejemplo, a mí misma, a mi papá, a mi mamá, a algún vínculo, a momentos específicos que de repente me acordé y me generaron un sentimiento. Bueno, como que me propuse escribir desde principios de año todo lo que me pasaba, así sea lo más boludo, así sea lo más X, todo lo que me pasaba, todo lo que me generaba de repente bronca o todo lo que me generaba de repente felicidad o todo lo que me generaba lo que fuese, escribirlo. A quien creas que tengas que decirle algo pero que no se lo puedas decir, pero necesitas sacarlo. Bueno, recomiendo muchísimo hacer esto. Así que escribí esto hace poco y se los quería compartir. Son dos en realidad los que me gustaría compartir. Este es el primero. Hola maga, ¿cuánto tiempo? Arranqué este canal de desahogo a principios de este año y fue maravilloso cómo, sin cuestionármelo ni nada, hizo efecto y me liberó muchísimo de muchísimas cargas que arrastraba ya sin motivo. Después dejé de escribir porque real lo que me liberó y un poco por pajera también, porque me olvidé de decir sorry. Fue extraordinario. Hoy soy otra, aunque a momentos me cuesta aún creerlo, y encaro el nuevo año entrante siendo una totalmente distinta, lo cual me enorgullece enormemente. Le abrí la puerta a Dios y lo dejé entrar a mi vida a transformar todo aquello que necesitaba ser transformado, y así lo hizo y lo sigue haciendo, siempre a su ritmo y a sus tiempos, porque simplemente un día despierto y me encuentro vibrando en otra sintonía totalmente distinta. Es mágico como simplemente sucede y notas que ahí estuvo la mano de Dios sin duda. Aprendí a escucharle, pues le dije, háblame fuerte, que cuando escuche no me quepa ninguna duda de que sos vos. Y así lo hace desde entonces. Hace un par de días nada más hice el clic, el salto cuántico. Me cayó la ficha, pero esta vez en serio. No como otras veces que dije que me cayó la ficha y era fake. ¿Ves que siempre nos dijeron vos sos la creadora de tu propia realidad? Y lo entendía conscientemente, pero nunca fui capaz de encarnarlo hasta ahora. Hoy lo encarno, lo siento y vivo por primera vez.
Siempre creí que las cosas simplemente Dios hacía que pasen, y a los que tenían suerte simplemente les pasaban bendiciones, que por su vibra quizás las atrajeron, pero según yo las cosas pasan, las cosas no pasan. Hoy veo cómo, en efecto, yo fui quien manifestó absolutamente todo lo que viví y experimenté hasta ahora. Siempre fui la artífice, no fue Dios, no fue el universo, ni simplemente la vida ocurriendo. Yo lo creé todo y ocurrieron exactamente como yo las diseñé. Y esas cosas que me pasaron, que para mí era que tuve la fortuna de que Dios decidiera concederme, yo las diseñé, yo las imaginé, yo las pedí. El universo funciona como Amazon. Haces tu pedido y la orden queda registrada, pero el tiempo de entrega depende de cuánto te llegas a creer que eso ya te corresponde. Los sueños que sí cumplí fueron aquellos de los que no me costó apropiarme, los que verdaderamente creí posibles, pero luego están los que aún viven en mi imaginación, cuyo poder siempre subestimé e intenté reprimirlo, reconozco, que aún no puedo ver en mi 3D porque sigo dudando de que puedan ser para mí, porque sigo dudando de mí y de mi merecimiento. Te lo mereces por el simple hecho de existir, no tenés que hacer nada, me dice Dios constantemente. Pero a mí me cuesta esa idea porque crecí con una voz que me decía constantemente que no se puede tener sin más, que todo lleva esfuerzo y trabajo. Es el mismo Dios quien me dice hoy que merezco, que soy digna de vivir hasta mis sueños más descabellados, que en realidad no hay tal cosa como sueño descabellado, porque los sueños son sueños y mereces experimentar esa vida que consideras tu vida ideal. Con no hacer nada no me refiero a que no debamos movilizarnos, porque claramente una fe sin obras es una fe muerta, pero una cosa es movernos y sudar la gota gorda día con día sin la confianza plena y ciega de que eso que sueño ya me corresponde, ya es mío y ya está hecho, y otra es moverme sin ninguna gota de duda, sin ningún miedo, con la certeza de que mi sueño está viniendo y está de ser para mí. Alguna vez empecé a sentir culpa por soñar. No me puedo remontar al momento exacto en el que algo se rompió dentro de mí porque me rompí muchísimas veces y empecé a sentirme ridícula, poca cosa y no digna de todo aquello que imaginaba que deseaba experimentar. Simplemente pasó y desde entonces cada vez que se me venía a la cabeza algún escenario que claramente moría por experimentar, automáticamente yo misma me pegaba una bofetada y me bajaba de mi nube. Me culpabilizaba y me ridiculizaba. ¿Cómo eso iba a ser para mí? Si mirate lo que sos. Lejos estás de poder vivir algo como eso, a no ser que te rompas el laburando y ni eso te garantiza que se te diera lo que pretendes alcanzar. Me lo autodecía con un desprecio, con un enorme odio hacia mí misma, pero como te dije al principio, Dios me hizo dar el clic. A través de yo intentando por vez esto no les conté que también me vino pasando este último mes. Básicamente yo venía bastante estancada con el tema del peso, que es uno de los objetivos de este canal, y me dije voy a ponerme como en déficit calórico, pretendía como incorporar unos hábitos con bastantes restricciones, sinceramente, con el fin realmente de lograr resultados rápidos, pero no lo camuflaba con lo hago por desintoxicarme, que eso está muy bien, pero es que la intención con la que yo lo hacía era básicamente obtener resultados rápidos y porque estaba frustrada, porque me estaba sintiendo muy frustrada con mi imagen. Yo hice eso desde un lugar en el que, como dije, no encarno a mi yo ideal hoy, sino que pienso que es algo externo que alcanzar. La pasé tan mal porque fueron unos días en los que la pasaba como el culo, estaba súper irritable, estaba me ponía nerviosa todo el tiempo, le contestaba mal a mi mamá, estaba odiosa, odiada con la vida y odiosa. Entonces ahí fue como que hice todo este clic y bueno, la explico. Dios me hizo dar el clic a través de yo intentando por vez 1.000.000 bajar de peso, restringiéndome extremadamente. Me dijo, ¿sos boluda o te haces? ¿Sos boluda o te haces? ¿Vas a seguir esperando cambiar tu cuerpo y tu realidad a través de el mismo método que intentaste 1.000.000 de veces y no te funcionó? Porque el nivel de conciencia detrás de ese método era claramente lo que no encajaba. Vas a ir otra vez por ahí y ahí encajó todo. Mi yo ideal, la dueña de ese cuerpo que siempre deseé manifestar, siempre la vi como algo a lo que llegar, algo que alcanzar, nunca como quien ya soy hoy y desde ahí actuar como actúa esa versión de mí. Nunca me vi capaz de encarnar mi yo ideal hoy, aquí y ahora, cuando todo lo que tenemos es el eterno presente. O sea, si no la encarno hoy, ¿cuándo se supone que lo iba a hacer? Si mi yo ideal es perfecta, es delgada, tiene un pelazo, tiene plena confianza en sí misma, es hermosa, es talentosa, yo no soy nada de eso. Tengo que conseguir serlo. Tengo que laburar en pos de, porque Dios no me lo va a regalar. Dios ahí no tiene ni arte ni parte. No es Dios quien me tiene que regalar o conceder ser mi yo ideal y las experiencias que se correspondan con esa versión de mí. La responsabilidad de encarnar esa versión y empezar a actuar y comportarme en consecuencia es exclusivamente mía. Cuando se me encendió la lamparita y entendí
que no era nadie más que yo todo este tiempo quien estaba creando esos escenarios catastróficos desde sus propias creencias, y que así como creé eso, puedo crear de ahora en más lo que yo quiera, que soy capaz de vivir incluso mis fantasías más delirantes si yo quiero, que este periodo de estancamiento no era estancamiento realmente, sino Dios dándome un lienzo en blanco con pinturas diciéndome: ahora que ya sabes esto, pinta lo que a vos se te cante en los ovarios. Ahí todo cambió. Las pinturas y el pincel son mis creencias, que hoy me toca hacer todo un viaje hacia adentro para identificar cuáles son, de dónde nacieron, cosa que en parte me avergonzaba un poco hacer, pero ya está, ya no hay más vergüenza. Sacarlas y cambiarlas por otras nuevas que sí se alineen con mis verdaderos deseos y con la vida de mis sueños. Reprogramar, cambiar la señal que estaba transmitiendo mi radio, deshacerme de las pinturas viejas y cambiarlas por las nuevas que hoy Dios me regala. Cada vez que no esté viendo en mi 3D la vida de mis sueños es por creencias viejas que están interfiriendo. Hay que ir adentro, agotar hasta el cansancio, los sentimientos que eso me genera, hasta alcanzar el punto neutro que permite realizar el cambio. A cada uno le llevará el tiempo que decida que le lleve. Ojo, a cada uno le llevará el tiempo que decida que le lleve. O sea, que vos decidís cuánto tiempo querés que eso te lleve. Pero hoy que estoy identificando creencias viejas limitantes casi a cada segundo sin ningún esfuerzo, me doy cuenta cuán fácil fue todo este tiempo y que Dios solo esperaba que dejase de actuar de la misma forma ante situaciones que se repetían y tuviese la valentía de encararlas desde un lugar desde el que nunca lo había hecho. Que todo, absolutamente todo, nace desde el nivel de conciencia que hay detrás de nuestros actos y no desde los actos en sí. Podés matarte laburando o estudiando para ser el mejor en tu área, pero si eso no está respaldado por la creencia ferviente y profunda de que ya sos el o la mejor y que estudias o trabajas desde esa convicción, nunca obtendremos los resultados que anhelamos. Así funciona con todo. Lo que debe primar es la convicción de que ya sos dueño de eso que deseas manifestar. Que no trabajas para llegar a un punto, sino sabiendo que ya llegaste. Mi yo ideal no es un objetivo. Mi yo ideal es lo que soy y lo que decido desde ahí. Gracias, Maga, por cada una de las experiencias que te trajo hasta acá. Viste cómo sí se podía, viste cómo eso que flashabas de chiquita no eran flashes, sino flashbacks. Ahí estabas plenamente consciente de quién sos, sin vergüenza. No conocías la culpa, aún estabas entera. Pero agradezco todas y cada una de las situaciones que me rompieron, porque no estaría hoy en este punto sin cada una de ellas. Yo las creé y así como yo las creé, hoy decido crear lo que verdaderamente deseo experimentar, conscientemente. Aún me cuesta, no voy a mentir, soltar el no sos suficiente para ese papel, no sos suficiente para esa profesión, no sos suficiente y por eso te reemplazo por alguien más. No soy suficiente porque soy infinita. Eso fue lo que me escribí y después me escribí otro texto que también se los deseo compartir, que es: a mi herida más grande, ser la que ama mirando. Hace poco di con una de mis heridas más grandes, que es ser la que ama mirando, porque yo siempre me sentí, como ya mencioné, no elegida en esta vida en general, y me escribí este texto. A mi herida más grande, ser la que ama mirando. Gracias por haberme traído hasta este punto de conciencia. Gracias por haberme acercado a Dios, a mi propio abrazo. Desde niñas siempre veíamos al chico que nos gustaba de la mano de otra, no nos miraban, no nos elegían. Veíamos a otras niñas cumplir nuestros sueños, dar las clases de canto y danza que nosotras moríamos por dar mientras dábamos matemáticas. No nos elegían y nos comparaban con quienes sacaban mejores notas o se veían mejor físicamente. Tenés toda la razón del mundo para sentir ese miedo gigantesco de otra vez perder, otra vez ser espectadora, otra vez mirar desde lejos tras el cristal. De hecho, tengo una canción propia que se llama Espectadora, que justamente habla de cómo soy la que ama mirando, que algún día la escucharán. Pero ahora hay algo muy importante que antes no teníamos: a nosotras. Te abrazo, Maga. Reconozco tus miedos, reconozco tus razones para temer, tu bronca, tu rabia. Miren, si hay algo clave que entendí en estos últimos días de año, es que nosotros muchas veces, ante situaciones dolorosas, ante situaciones que nos tiran abajo, nos abandonamos a nosotros mismos, y por eso es que a veces repetimos tantas veces una misma experiencia, porque nos abandonamos cuando, por ejemplo, alguien nos deja, o cuando, no sé, sucede cualquier cosa que te rompe el corazón y que te hiere profundamente y que te hace sentir mal. Nos abandonamos, nos dejamos, nos alejamos de nosotros mismos y no nos agarramos en ese momento y nos abrazamos y nos recogemos y nos decimos: esto pasó y es doloroso y entiendo que sea doloroso y entiendo tus razones para sentirte así, pero nos tenemos. Me tenés, o sea, decirte a vos mismo: me tenés, acá estoy, yo no te suelto esta vez. Yo me di cuenta de que yo en todas las situaciones que viví dolorosas en mi vida, yo me abandoné a mí misma, yo me solté la mano y me abandoné y me fui. Y ahora la cosa es, el trabajo que estoy haciendo es agarrarme y decirme: esto viene de Maga pequeña, obviamente, y decirle: Maga, tenés toda la razón para sentirte así, porque viviste esto que te hizo generar esa herida, que te hizo generar esa creencia, pero ahora me tenés a mí y yo te protejo.
protejo, ahora yo te cuido, yo entiendo que tengas miedo, entiendo que me querés cuidar. Eso es muy importante, entiendo que me querés cuidar, te sostengo, o sea, yo lo hago físicamente como que yo me doy un autoabrazo y digo, tranquila que estoy con vos, tranquila que te sostengo. Y entonces eso realmente ayuda muchísimo porque es real que nos abandonamos en las situaciones dolorosas. No van a dejar nunca de haber situaciones dolorosas en la vida, pero la clave y lo más vital es que no te abandones en esas situaciones. En fin, te abrazo, maga, reconozco tus miedos, reconozco tus razones para temer, tu bronca y rabia, pero hoy yo te elijo, yo te sostengo. Nos tenemos y no necesitas de nada para sentirte completa. Manifestamos desde el goce y el placer y desde las experiencias maravillosas que nos esperan por ley divina y por ello hacen vibrar nuestra alma, no desde la carencia. Estás a salvo, maga, y sos la diosa que siempre fuiste consciente de que eras antes de que te rompieran el corazón. Gracias por estar acá y por estar dispuesta a que cambiemos de frecuencia con el fin de alinearnos con lo que realmente nos merecemos. Entiendo y abrazo tus dudas. Estoy acá y siempre lo voy a estar. Sé que un día habrás sanado y estarás leyendo esto 100% convencida de esto. Confío en vos. Hoy no puedo verlo, pero tengo la certeza 100% de que mañana lo veré. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, por haberme escuchado, por haberme dado un espacio. Realmente se puede. Y atrás del dolor, de la depresión, de la ansiedad, de absolutamente todas estas cosas que nos aquejan, que solo nos están conduciendo a nuestra mejor versión y que solo nos están conduciendo hacia nuestra expansión espiritual, mental, física y, en fin, en general hacia nuestro crecimiento. Créeme que todo eso que atravesamos a lo largo de nuestra vida, todos esos periodos de oscuridad son parte vital de este camino y sin eso no podríamos llegar a este punto de conciencia, a este punto de expansión en el que por fin te haces con el poder de que vos sos el creador de tu vida y en el que por fin tomás las riendas y empezás a tomar acción desde ahí. Honrar cada una de nuestras heridas, todos esos pinceles, como dije, y todas esas pinturas con las que inconscientemente estábamos creando nuestra realidad y no sabíamos, las puedas cambiar por un nuevo lienzo, unas nuevas pinturas, unos nuevos pinceles y que vos tomes ahora el pincel y vos te pongas a diseñar plenamente consciente todo eso que vos querés, ni más ni menos, o siempre más en realidad, tipo, o lo que vos querés exactamente o más. Siempre real que todo eso que yo pido, lo que llega a mí es infinitamente mejor de lo que pedí. Es más que obvio que todo el tiempo estamos siendo escuchados y todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo estamos creando y todo el tiempo estamos manifestando, así que está solamente en tus manos hacer de tus sueños tu realidad. Así que bueno, yo dejo hasta acá este video podcast. Como digo siempre, muchas gracias por acompañarme en este viaje de automanifestación, de manifestación de mí misma, porque acá nos manifestamos a nosotras mismas. Te deseo lo mejor, te deseo plena conciencia a todo ser en el mundo al que le llegue este video. Le deseo luz, le deseo expansión, le deseo que pueda llegar a conectar con su mejor versión, que pueda llegar a manifestar su yo ideal. Acuérdate siempre que tu yo ideal lo encarnas hoy y desde ahí, convencido plenamente de que todo lo que deseas ya es tuyo, actúas. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video podcast y en los vlogs. Los quiero. Bye.